Cambiamos rotundamente de tema y vamos a hablar del precio del pan. Matías Aguad tiene más información. Matías, ¿cómo estás? Así es, José. Esta mañana se conoció un comunicado del Centro de Industriales Panaderos que sugiere a las panaderías aumentar el precio del kilo de pan entre un 5 y un 10%. Y estamos con el presidente de la Cámara de Panaderos, con Pablo Albertus, para ver qué es lo que motiva este nuevo incremento que seguramente se va a implementar desde el lunes. ¿Puede ser? Buenos días. ¿Cómo te va, Matías? Sí, el aumento viene un poco a recomponer la economía de las panaderías. Si bien hemos tenido aumentos de nuestras materias primas, como ser grasas y margarina, en los últimos 2 meses prácticamente entre un 70 a un 100%. Unas paritarias nacionales que la hicimos también hace 60 días, que no aumentamos los precios. El índice de inflación que mide el INDEC por ahí para nosotros es un poco que no es, porque los aumentos que tenemos nosotros, nuestros costos fijos, son bastante más que lo que refleja la inflación. Y bueno, lamentablemente tenemos que tener un reajuste para poder mantener nuestra industria en pie, porque si no, no puede pagar sueldo, no puede pagar impuestos, y la verdad es que si hoy te atrasás en un 931, estás pagando prácticamente un 16, un 17% de interés mensual para una financiación. Así que bueno, nosotros desde la Cámara sugerimos un incremento y una revisión de costo de entre un 5 y un 10% en lo que son panificados, en lo que son galletería, sanguchería, masitería, para poder seguir manteniendo nuestra estructura, nuestra industria. ¿Que seguiría entonces el precio a cuánto, según la zona? Y mira, va a variar entre 3.000 y 3.300 pesos. Eso sería más o menos sugerido por la Cámara, ¿sí? Hoy está más o menos en... Y 2.700, 2.800... 2.500 a 2.900, depende de los tipos de pan, depende de la zona, el barrio también, porque por ahí en una panadería de microcentro vos tenés más costos fijos, tenés alquileres que son más caros que de las panaderías que están en las afueras de la ciudad o si no en el interior de la provincia. A ver, dijiste varias cosas importantes. Tema inflación. Uno ve los índices que se publican durante los últimos meses y hay una desaceleración según el gobierno que lo celebra. ¿Vos planteás que ese número no refleja del todo lo que se ve en los bolsillos? No, bueno, prácticamente no lo refleja. O sea, yo creo que por ahí a veces peca de crédulo de que se refleje esa inflación. Tal vez en la macroeconomía sí, ¿me entendés? En la macro sí, tengas esa inflación, pero que en la micro, en el día a día de la gente, pues fíjate que con los sueldos que hay a la gente no le alcanza. No llega a fin de mes, se ha aumentado el consumo con tarjeta de crédito, aumentó la morosidad también. Es compleja una situación, por lo menos nosotros en los mostradores palpamos eso, ¿sí? Eso quiero saber, porque cada vez que hacemos una nota sobre el aumento del precio del pan, se dice exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la novedad en este paisaje? ¿Sigue habiendo consumo deprimido? ¿No repunta en ningún sector? ¿No hay algún atisbo, alguna luz que se vea, pese a que la inflación, según cifras oficiales, es menor? No, nosotros no tenemos un reflejo de que haya un aumento de venta. Inclusive te digo más, o sea, para el Día del Padre, que digo, bueno, esperábamos un día determinado del mes para tener mayor volumen de venta y prácticamente ha sido casi un 8%, un 10% menos que el mismo periodo del año pasado. 8% menos que 2024. Exactamente, que el Día del Padre de 2024. Descontando la inflación, vayamos a los valores de productos, ¿no? O sea, de unidades. Y venimos con una contracción de ventas. Nosotros desde enero a la fecha prácticamente un 22% menos a comparación del año pasado. Entonces hoy te da una idea de que el poder adquisitivo de la gente sigue quedando lejos de la realidad. Entonces eso se refleja en las mesas de los tucumanos. Perdón, 22% menos entonces los primeros 6 meses respecto a los primeros 6 meses del año pasado. Tal cual. Así. Es mucho. Es un montón porque vos decís, ¿cómo haces para recuperar estas ventas? Sí, con promociones, si pones un local de panadería, hoy ya no pones venta de pan y tortillas y facturas, o sea, ya tenés que ir a otro tipo de inversión, a la cafetería, a la gastronomía, a rubros que antes nosotros ni pensábamos que íbamos a estar, pero hoy una panadería que vende pan solamente no llega a fin de mes, ¿no? Casi decís, se funde. Entonces la pregunta es, ¿se han fundido algunas en estos últimos meses? ¿Hay un relevamiento? De enero a la fecha tenés prácticamente 9 locales de sucursales cerrados y tenés panaderías cerradas en la provincia entre 32, que se está acentuando más. En las panaderías del interior de la provincia, ¿sí? Las panaderías que tienen menos tecnificación en maquinaria, que
ocupa mucho más personal. O sea, menos automatizado el proceso industrial. Exactamente. Entonces eso hace de que los costos sean más elevados y los márgenes son más chicos. Hay una clandestinidad en nuestro sector muy fuerte, que bueno, esperemos que los organismos de control municipales, provinciales, nacionales hagan pie en esto también, porque en definitiva las pymes, que somos nosotros, somos los que sostenemos el país. 9 panaderías que son sucursales y 32 que son locales únicos. O sea, estamos hablando de más de 42 panaderías desde enero hasta hoy que cerraron. Sí, en la provincia de Tucumán sí. Y en el país estaba hecho la medición por la Federación de Provincia de Buenos Aires de prácticamente 1.100, 1.080 panaderías en todo el país, hasta el mes pasado. A ver, ¿y este número en Tucumán es mucho, es poco? Si uno mira en perspectiva, ¿pasaba lo mismo el año pasado, hace 2 años también, hace 10 años también? ¿O hay algo que lo que se ve ahora es más preocupante? ¿O es la misma dinámica? Mira, en gobiernos anteriores hemos tenido una preocupación, sí, pero yo creo que en esta actualidad de cómo está planteado lo social y de cómo está planteado el tema de la obra pública también, porque como te decía hace un rato, un empleado de obra, un empleado de construcción que te genera puestos de trabajo y te genera ventas, ¿me entendés? Un empleado de obra de construcción, tenés casi 23, 27 distintos rubros de industria que trabajan. Desde el apretado que se compra a media mañana, por ejemplo. Desde el sándwich que lo compran en el almacén, el pan que le compra el panadero, la ferretería que vende el cemento, el que te vende el hierro, el que te vende la madera, o sea, y hablamos de obra pública como si fuese mala palabra, y la verdad que si está todo bien controlado, genera puestos de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, tal vez la inflación en la macroeconomía, en lo que vos le tenés que pagar al Fondo Monetario, en lo que vos tenés los compromisos que tiene el país con el mundo, esté bien esa inflación, pero en la micro, en la de día a día, en el que la gente no le alcanza, y es muy difícil hoy. Vos lo veas, la gente muy preocupada en los mostradores, clientes que tenían cierto estilo de vida hoy no lo tienen, y vos ves la preocupación de la gente, por lo menos eso nos pasa a nosotros, ¿no? Bien, ¿y la compra promedio hoy en las panaderías? La compra promedio es entre 7 y 12 mil pesos, promedio, depende, a veces menos también. Bien. Porque ya no te viene con el kilo de pan y 10 tortillas, ya te vienen, dame 3 pancitos, 3 tortillas y dame 2 facturitas. Claro. Entonces tratamos nosotros de generar promociones para que, llevarte 5 tortillas por tanto, 5 facturas por tanto, medio pan y 2 tortillas tanto. Entonces eso es lo que nos genera un poquitito más de repunte. Quizá el invierno apuntale un poco las ventas, teniendo en cuenta el frío, a uno le da ganas de comer un poquito más de dulce. Sí, hemos tenido un invierno con mucho calor. No sé si te acuerdas cuando empezó. Sí. Entonces eso ha hecho de que tengamos una baja. Pero en promedio de venta tenemos una contracción, un retroceso en la venta. Si bien ya que terminemos, julio está terminando prácticamente, ya vamos a tener un panorama un poquito más claro a partir de los primeros días del mes que viene. Muchas gracias. No, por favor, Matías. Bueno, un panorama sombrío es el que se refleja desde el Centro de Industriales Panaderos, que desde hoy sugiere a los locales incrementar entre un 5 y un 10% el precio del kilo de pan a partir del lunes que viene, lo que llevaría a que ese precio oscile según las panaderías, según las zonas, las estructuras de costos, entre 3.000 y 3.100 pesos. Gracias, Matías. Veremos cómo sigue esto la semana que viene. Nosotros vamos a hablar de otro tema. Hay una comisión en el Consejo Deliberante de